Esta mañana, mis amados hermanos, yo quiero platicar con ustedes, compartir con ustedes acerca de algo tan importante como lo es reconocer la herencia que usted y yo tenemos. Hay veces que nosotros solamente valorizamos la herencia material, lo que tiene que ver con dinero, ¿verdad? Y no logramos ver de que hay otro tipo de herencias que tienen gran valor. Probablemente aquellos que han tenido padres, de alguna forma han estado esperando de que al final de los tiempos pues se pueda recibir alguna herencia, ¿verdad? Lo usual es así, que los padres heredan a sus hijos de aquello con lo que ellos tuvieron o que prácticamente lograron, hermanos, adquirir por sus esfuerzos, y entonces que al final de sus días ellos pues no se lo van a dejar así a nadie, sino que buscan dejárselo a sus seres queridos. El tema de esta mañana, hermanos, tiene que ver con la herencia del cristiano. La herencia del cristiano. Es decir, hermanos, que el creyente ha recibido una herencia y el problema es cuando desconoce tal herencia. Yo ya les he contado, hermanos, que un día mi esposa y yo queríamos comprar nuestra casa. Y nuestra primer casa, hermanos, fue pues allí con un financiamiento, pero antes de que nos hicieran el financiamiento, el préstamo, el gobierno nos pedía que nosotros presentáramos que no teníamos realmente terreno ni casa por el estilo, ya que era por medio de ¿cómo se llama? De que el gobierno pues facilitaba a los empleados. Esa fue nuestra primer casita que Dios nos dio. Y entonces yo tenía que presentarme ante el registro de la propiedad allá en mi país. Y llego y pongo la solicitud donde me iban a dar como un comprobante de que yo no tenía ninguna bien material, ninguna casa o algo por el estilo. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que llego por la tarde y me dan la respuesta. Y me dicen de que yo era dueño de una finca. Y yo decía, ¿de veras? ¿Quién me habrá dejado la finca? ¿Cómo es posible? Yo no sabía que tenía esto para mi bien. Y me dicen, usted aquí está registrado que usted tiene una finca allá por Apopa y entonces que mide tantas hectáreas. Y yo dije, ¿y cómo está eso? ¿Quién me lo habrá dejado? Pero no, hermanos, resulta de que había una persona que se llamaba exactamente como yo me llamaba, José Antonio Leiva Santamaría. Y entonces cuando comenzamos a averiguar, pues el señor tenía 80 y pico de años y yo apenas tenía, ¿qué? 24, 25 años. Así que allí pues se logró distinguir de que en realidad no era yo. Pero yo estaba contento porque decía, alguna herencia me han dejado y yo no la conocía. En el libro de Efesios esta mañana, si fueran tan amables, hermanos, acompáñenme aquí al capítulo 1. Estamos a punto de celebrar, aunque efectivamente no es la fecha exacta ni precisa en que el regalo más grande que usted y yo pudimos recibir, estamos a punto de celebrar ese acontecimiento como lo es la natividad o el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. No sabemos exactamente la fecha. Ahí hay teólogos, ahí hay historiadores, ahí hay hermanos, gente analítica que trata de mostrarnos de que hay una fecha exacta o por lo menos aproximado de la fecha en que nuestro Señor Jesucristo nació. Eso es muy importante, muy interesante. Pero, hermanos, lo más importante, lo de gran valor, es reconocer de que Dios nos ha dejado una gran bendición al habernos dado a su amado Hijo
nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Efesios capítulo 1, quiero que usted me acompañe del versículo 11 al 14. La palabra del Señor dice de esta manera: en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sobre estos textos, sobre este pasaje, vamos a estar meditando en esta mañana acerca de reconocer cuál es la herencia que tiene la vida del cristiano. Para eso yo quisiera invitarles, si ustedes fueran tan amables en acompañarme, en pedir la bendición de nuestro Dios, y hay que pedir su ayuda para que podamos comprender su bendita palabra. Amado Señor, en esta mañana, como siempre, agradecidos que nos permites reunirnos en este lugar para alabar y bendecir tu santo nombre. Señor, la razón de estar en este lugar no somos nosotros, Señor. La razón de que nos reunamos eres tú. Por lo que te pedimos que en esta hora nos bendigas, no solamente con tu presencia, sino que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender la bendita herencia que tú nos has dejado por medio y a través de tu Hijo Jesucristo. Pero al mismo tiempo, Señor, te pedimos que nos des un corazón humilde, sencillo y a la vez noble, para que recibamos tu bendita palabra. Así te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, el apóstol Pablo está hablando acerca de que hemos recibido una herencia. Y Pablo, quiero decirles que reconoce que la herencia dada por Dios a sus hijos, esto se lo hace como un recuerdo a la iglesia, porque tal pareciera de ser, hermanos, que la iglesia de Efesios, que es una de las iglesias aunado a la iglesia de Colosenses, eran una de las iglesias más maduras, de mayor crecimiento, de mayor entendimiento, tocante a lo que pudiera ser la voluntad de Dios. No todos comprendemos la voluntad de Dios de una sola vez. Hay veces que uno no comprende ciertas verdades que se están escuchando. Uno se forma un juicio, pero no se comprende hasta que pasado algún tiempo, hermanos, que los sentidos espirituales van madurando, van creciendo, que entonces decimos, ahora entiendo lo que yo antes no comprendía. El apóstol Pablo, quiero decirles que, y lo vamos a ver en el texto, hay un momento en que el apóstol Pablo ora, pidiendo que Dios le dé espíritu de revelación y espíritu de sabiduría para que puedan comprender la herencia que Dios les ha dejado a ellos. En esta ocasión, hermanos, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo al 7, que dice que Dios ha hecho de nosotros sus herederos. Y uno diría, Señor, pero ¿y dónde está la herencia? Hoy que esté escaso el dinero es cuando más lo necesito. Quisiera saber dónde está esa herencia, que yo la quisiera ocupar para salir de mis deudas. Pero en realidad, hermanos, necesitamos conocer esta herencia que nuestro amado Dios nos ha dejado. Vean lo que dice el apóstol San Pablo en el libro de Gálatas, al capítulo 4, versículo 7. Se nos dice que los creyentes somos herederos de Dios.
dice la Escritura. Así que ya no eres, ¿qué dice? Esclavo, sino hijo. Y si hijo, entonces, como hijos que ustedes son, dice Dios, también ustedes son herederos. Herederos de Dios. ¿Y cómo es que hemos alcanzado esa herencia? Ha sido por todo lo que nuestro amado Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Allí nos bendijo Dios, hermanos. Lo que pasa es que necesitamos comprender bien esta herencia. Quiero decirles que en la vida del cristiano existe un antes y un después. Al igual que la historia, nos encontramos, por ejemplo, en el año 2024. 2024, pero ¿después de qué, hermanos? Después de Cristo. Es decir, Cristo parte la historia. Hay un antes. Pero quiero decirles que también esto acontece en la experiencia, en la vida del creyente. En la vida del creyente también hay un antes y un después. Hay un canto que dice: y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Pero ¿a partir de cuándo? A partir de que esa vida tuvo su encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo. No sé cuántos pueden decir: yo antes andaba por estos rumbos, yo andaba antes en estos caminos, pero desde el día en que Cristo nuestro Señor tuvo a bien venir a nuestras vidas, perdonar nuestros pecados, salvar nuestras almas, a partir de allí hay un después. Entonces, amados hermanos, hablando de la herencia, yo quiero decirle que antes no teníamos herencia. ¿Sabía usted eso? Que a partir desde el momento en que Cristo viene a su vida y usted recibe lo que Dios le da, a partir de ese instante, Dios le declara a usted heredero. Heredero. No antes. Antes nosotros teníamos la herencia de nuestros padres. Yo no sé cuántos de ustedes reconocen que tienen cierta herencia en cuanto a carácter o personalidad de sus padres. Pero si usted no lo reconoce, hay otros que sí lo reconocen en usted. Dice: este salió igualito a su papá, dice. No, este es igualito. Mira, hasta cómo camina, dice. Igualito a su mamá. Entonces hay cosas que heredamos. Pero también hay cosas que nuestros padres, hermanos, de buenas intenciones, nos heredan. Y hay veces son cosas que ante los ojos de Dios no son tan bien vistas. Decimos, hermanos, primeramente que no teníamos ninguna herencia. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice claramente que antes no teníamos nosotros ninguna herencia. Si aquí, por ejemplo, o los que nos están escuchando por los distintos medios, no se ha acercado a Dios, todavía no le ha entregado su vida al Señor, no ha rendido su corazón, no se arrepiente de su manera de vivir, no reconoce sus errores, esta mañana puede ser una mañana hermosa y preciosa cuando usted quiera recibir la herencia que Dios ha dejado para aquellos que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la mañana, este es el día en que usted puede decirle: ciertamente yo reconozco que la herencia que este mundo me ha dado, que la herencia que mis padres me han dado, no me ha sido tan beneficiosa como ha de ser la herencia de Dios. Y esta mañana vamos a explicar en qué consiste la herencia de Dios, y usted valorice cuál de las dos tiene más peso: la herencia que este mundo nos da, la herencia que nuestros padres, con todas sus buenas intenciones y su gran amor que tienen para con nosotros, a través de sus consejos, a través de su orientación, a través de lo que nos dan. Usted puede decir: gracias por mis padres, pero ciertamente que la bendición de Dios, la herencia de Dios, es totalmente superior a cualquier otro tipo de herencia. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabas, ¿cómo dice? Sin Cristo. ¿No escuché bien, hermano? Sin Cristo. En aquel entonces estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
¿Y qué más, hermanos? Ajeno. Ajenos a los pactos de la promesa, y vivíamos, dice la Escritura, sin Dios y sin esperanza. Ese era nuestro estilo de vida, batiéndonos en esta vida, hermanos, como podíamos, ¿verdad? Confiando en nuestra propia sabiduría, confiando en lo que tenemos o en lo que somos o en las amistades que tenemos. Pero es cuestión de tiempo para que nos demos cuenta de que aquello muchas veces trae tristeza a nuestro corazón, porque las decisiones que tomamos continuamente nos equivocamos. Pedro, al igual que el apóstol Pablo, de manera paralela presenta en qué condición vivíamos nosotros antes de venir a Cristo, que este mundo nos había heredado otras cosas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, se une el apóstol Pedro, al igual que Pablo, diciendo lo mismo. Vosotros antes no eras pueblo de Dios, no eras cristiano. Dice el versículo 10, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. ¿Vosotros qué, hermano? Que en otro tiempo no eras pueblo. Que en otro tiempo, dice claramente, no eras pueblo. Pero ahora, está hablando ahora los que son cristianos, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado el qué, hermanos. Misericordia. No habías alcanzado la misericordia de Dios. Pero ahora ¿cuándo? Ahora que tú le has entregado tu vida a Cristo. Pero ahora habéis alcanzado el qué, dice, misericordia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos prácticamente, diríamos, tres tipos de herencia. Primeramente, la herencia que nos dejaron o que nos han dado nuestros padres. Nuestros padres, ellos nos aman y de buena intención nos aconsejan, nos orientan, pero cuando Dios no está en nuestros padres, cuando Dios realmente, hermanos, es ignorado en nuestros padres, pues ellos nos aconsejan a su modo, ellos nos aconsejan a su manera, ¿no es cierto? Consejo de mi abuela: hijo mío, cuando usted se enamore de su novia, ni todo el corazón, ni toda la cartera. Mire qué bonito consejo, ¿verdad? Sí, sí. Mire, aquí este mundo es tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. Consejos de esta... Mire qué bonitos los consejos del mundo. Y así por el estilo podemos revisar cómo nuestros padres de buenas intenciones nos orientan. Pero el punto es, ¿y cuál es el resultado? Ese es el punto. Fíjese, hermanos, la herencia que recibimos nuestros padres. La Biblia lo distingue. Dice, esto fue lo que vosotros recibiste de tus padres, pero esto es distinto a lo que Dios te da. Primera de Pedro, capítulo 1, 18, nos habla de la herencia de nuestros padres. Yo no estoy diciendo que nuestros padres son malos, no. Lo que pasa es que nuestros padres, al no tener conocimiento de Dios, al no tener entendimiento de la voluntad de Dios, ellos nos aconsejan como sus padres también los aconsejaron. Dice, a mi papá así me trató, y yo, así como mi papá me enseñó, así también. ¿Me entiende, hermano? ¿Cuántos han oído ese tipo de expresión? Es popular. Pero ¿qué pasa con ese tipo de padres? Lo que pasa es que ese tipo de padres ni siquiera conocieron el libro Génesis de la Biblia, hermanos. Ignoraron a Dios y nos aconsejaron a su manera. Y vuelvo y repito, no porque lo hicieran con mala intención. Ellos creyeron que esa era la manera adecuada. Pero ahora, como Pedro y Pablo miran ese tipo de herencia. Vea lo que dice la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados, ¿de qué dice? O sea, una manera vana de vivir. Ahora, ¿quién nos enseñó ese estilo de vida? ¿Quién nos la heredó? La cual recibiste, ¿qué dice la palabra? Lo recibiste de vuestros padres.
no con cosas corruptibles como oro y plata, hablando, ¿verdad?, de que fuimos rescatados. Pero se nos está diciendo que la vana manera de vivir de este mundo nos fue heredada y nos fue dada por nuestros padres. Muchas veces, hermanos, los padres le enseñan a sus hijos a que se concentren bien en este mundo en el que nos encontramos, que debe de saber tener logros para tener más posesiones y para también que disfrute de la vida. Yo recuerdo bien, hermanos, mi abuelo me decía: mira, hijo, disfruta de la vida, mijo, no sea tan fanático, no se meta tanto en esas cosas de Dios. Eso de ser fanático, de andar solo con Dios por aquí, Dios por allá, eso no es bueno. Y un día estaba yo atendiendo a mi abuelo y lo estaba rasurando. Yo era el que lo rasuraba y le quitaba el pelo. Y en una mañana que yo llegué a, ¿cómo se llama?, rasurarlo, le estaba quitando el pelo y vuelve nuevamente mi abuelo y me dice: mira, hijo, yo te veo que te has metido mucho en esas cosas de Dios. Yo te diría una cosa, que lo pensé bien y que no seas tan fanático. Y le digo yo: abuelo, ¿qué es ser fanático? Ser fanático es que solo andas pensando en eso. Solo andas queriendo hablar de esas cosas y te olvidas de un montón de cosas y solo pasas metido en eso y hablas por aquí, te dedicas por allá y todo tu sentido se concentra solo en eso, me dice. Eso es ser fanático. Y dejé que pasaran unos minutos. Seguí cortándole el pelo. Mire, abuelo, ¿y a usted le gustaría de que yo siempre pensara en usted? Por supuesto, mijo, soy tu abuelo. Ah, bueno. ¿Y a usted le gustaría que siempre yo lo atendiera, que hablara lo buena gente que ha sido usted conmigo, que yo le contara a todo el mundo cómo usted me educó? Por supuesto, hijo, eso a mí me honraría. Pero ¿no sería eso ser fanático también de usted, papá? Ay, 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 ay. Cuando dije eso, hermano, inmediatamente mi abuelo reaccionó. Y le digo yo: abuelo, no es que yo sea fanático, es que yo he tenido un encuentro con el Señor, he tenido un encuentro con Cristo y el Señor me ha bendecido tanto que no puedo parar de hablar y de decir acerca de lo hermoso y de lo precioso que es nuestro Señor Jesucristo. Y si eso es fanático, pues quiero decirle, estoy muy agradecido. No, que allí te van a lavar el cerebro, te van a lavar la cabeza. Pues necesito que me la limpien, porque yo soy persona de malos pensamientos, de malas intenciones. Y en la medida que la palabra de Dios está viniendo a mi vida, mis pensamientos están siendo renovados, están siendo cambiados, mis actitudes son diferentes, trato a mi esposa diferente, trato a mis hijos diferente, trato a mis amigos diferente. ¿Por qué? Porque ha habido una renovación de pensamiento. Y si eso me quiere, pues que le den, que me la sigan lavando. Muchos de los que estamos aquí lo necesitamos, hermanos, por ser mal pensados, por ser mal intencionados. Que es tiempo que Dios transforme nuestros pensamientos. Vaya a ver cuántos psicólogos están teniendo fila en sus, ¿cómo se llama? En sus, donde reciben, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque en sus clínicas, porque sus mentes, hermanos, están desequilibradas. Están tratando mal a sus hijos, mal a su esposa. Es un mal empleado, es un mal ciudadano. Pero yo le quiero decir, hermanos, que cuando Cristo viene a tu vida, se cumple lo que dicen las palabras del apóstol San Pablo, allá en 2 de Corintios, capítulos 15, cuando dice: de modo que si alguna, fíjese cómo lo expresa. Si alguien ha venido a Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas, y he aquí que todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace Dios. Te renueva, hermano. Entonces nuestros padres
¿De qué nos hablan? Te voy a poner a Harvard, a Yale, a la mejor universidad para que tengas más dinero. Como que teniendo dinero, hermanos, con eso vamos a hacer vidas íntegras. Ahorita estoy recordándome de un joven que sus padres, hermanos, lo habían puesto a una de las mejores universidades del TEC de Monterrey. ¿Y sabe qué? Intentó matar a su novia, estrangularla. Pensó que lo había hecho y la muchacha quedó viva. Salió huyendo con la sirvienta en el baúl de su coche. ¿Y sabe qué? Lo capturaron. ¿Sabe dónde está? Aquel donde el papá le dio todo el dinero, le dio todas las comodidades, le dio todo para ser mejor. ¿Sabe dónde está ahorita el muchacho? Usted sabe dónde está porque salió en todas las noticias. Entonces le dice a sus hijos que sea más feliz, hijo. Trata de ser sobresaliente. Ten contactos para que entonces tú sepas cómo apoyarte. Que llegues a ser una persona influyente en esta sociedad. Además de eso, hijo, yo quiero que disfrutes de la vida. Eso es lo que decimos nosotros los padres a nuestros hijos, ¿no es cierto? Queremos lo mejor, hijo. Que seas un profesional de profesionales. Que alcances tus logros, tus metas, que llegues a tener el mejor carro del año, todas las comodidades que pueda ser posible. Es más, y que te cases con un buen prospecto. Ese es el consejo de los padres a los hijos, hermano. Es una herencia que le damos a ellos. Pero vivir de esta manera, hermanos, ¿cuál es el problema? Alguien me diría, oiga, hermano, ¿y en qué está mi error si yo quiero que mi hijo tenga una excelente educación? ¿Dónde está mi error si yo quiero que mi hijo llegue a tener dinero y de vuelta que me ayude? Ya para cuando esté ya, ¿verdad? Que sea mi pensión. Porque hay veces que los padres, hermano, lo hacen con esa mentalidad, que mi hijo cuando crezca sea mi jubilación y llegue el día, con eso ya la hice. Por eso quiero una buena universidad para él, por eso quiero que tenga dinero, por eso que quiero que tenga éxito. ¿Cuál es el problema de eso? 3 cosas es el problema. Número 1, que esa persona, hermano, tiene pocas posibilidades de ser aceptado por Dios, pues todos sus pensamientos están centralizados en Él mismo. Y se hace de esa persona un ídolo por encima del Dios verdadero. Muy difícil esa persona llegue a conocer a Dios. Número 2. Las personas que solamente viven para este mundo, esas personas, hermanos, no tienen la seguridad de vivir una vida en la eternidad con Dios. Porque las vidas que se ocupan tanto de sí mismo, se olvidan de lo más precioso, de su Creador. Viven tan interesados, tan ensimismados, disfrutan tanto de este mundo, que nuestro amado Señor Jesucristo dijo, difícil, no dijo imposible, difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque el rico soluciona sus problemas. ¿Cómo? ¿Cómo lo soluciona, hermano? Con dinero. Aquí está. ¿Cuál es el problema, pues? El coche, comprémonos uno nuevo. ¿Tuviste un accidente? Vamos al Hospital Ángeles, al Hospital ABC, si aquí hay suficiente. Y el que no tiene usted, baja Dios del cielo. El que no tiene, Dios, entonces dice, Señor, ¿y yo de dónde me agarro? Aquí solamente tú, Señor. Y por eso que va a entrar al cielo, ¿cómo la ven? Porque se acercó a Dios, y el otro jamás se acerca a Dios, porque todo lo soluciona con el dinero o con sus conectes, sus enchufles, sus influencias. Y no acude a Dios, hermano. Ese es el problema, y eso se le transmite también a nuestros hijos. Ese es el problema. Y la tercera razón por qué esto es problemático
es que las personas que viven para este mundo, según como sus padres le han enseñado a vivir en este mundo o como les han enseñado, el problema es que ese estilo de vida, hermanos, es un estilo de vida que llega a ignorar a Dios, a rechazar a Dios, a negar a Dios. No le glorifica, no le conoce y mucho menos, hermanos, conocerá los mandamientos de nuestro Dios. Esta es la herencia de aquellos padres que por no haber conocido a Dios, hermano, muchas veces llegan inclusive a tener hijos que tarde o temprano hasta se levantan en su contra. Hijos que se levantan en contra de sus padres, porque nunca sus padres le orientaron a acercarse a Dios y a su palabra. Pero hay una segunda herencia. Dice, yo no tuve padre, yo fui huérfano. Sí, hermano, pero hay otro tipo de padre que también nos da herencia en este mundo. Y no se me vaya a ofender, hay veces que hay personas hipersensibles que cuando se menciona esto ya le dan ganas de irse o apagar y no querer seguir oyendo más. Pero cuando nosotros no somos, mire hermano, en este mundo en realidad no existen huérfanos. O somos hijos de Dios, a su salud. Así que en este mundo no hay huérfanos. O eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo. Hermanos que nos están viendo por video, aquí los hermanos no ha pasado nada. Todo está bien, No sé lo que están viendo el video. La Biblia nos dice, hermanos, que cuando nosotros hemos vivido sin temor de Dios, sin acercarnos a Dios, la Biblia nos reconoce como que hemos sido hijos del príncipe de este mundo que se conoce como Satanás, el diablo. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos, ¿en qué dice? En vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, palabras del apóstol San Pablo, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, ¿cuándo, hermano? En otro tiempo. Se da cuenta que hay un antes y un después. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo el ¿qué, hermanos? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en qué tipo de hijos? En los hijos de desobediencia, y entre los cuales también vosotros, tiempo pasado, en los cuales todos nosotros, dice el apóstol San Pablo, vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos en otro tiempo? Dice aquí, hermanos, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y dándole rienda suelta a nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Esto concuerda con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, allá en San Juan, capítulo 8, versículo 44, cuando nuestro amado Señor estaba rodeado de fariseos, también gentiles, que no le deseaban el bien a nuestro Señor, y les dijo, ustedes, por vivir de esa manera, se demuestra claramente que ustedes no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo. Miren lo que dice el texto. Vosotros, están ahí conmigo, San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién, hermanos? El diablo. ¿Se da cuenta? El padre de ustedes no es mi padre, decía Jesús. El padre de ustedes. Ustedes buscan hacer lo malo. Ustedes andan en el camino de la perversidad. Ustedes andan en el camino de la desobediencia. Predomina sobre ustedes la carne. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no le gusta andar en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla, habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y por cierto, ustedes son hijos de él. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, tenemos otro que nos hereda: Satanás. No lo hemos visto, no tiene cola, no tiene cuernos, no es colorado, pero es un espíritu. Es un espíritu. Ese del símbolo colorado, hermanos, eso es una deformación. En la historia de la humanidad se conoce que era un ídolo, y otro día hablamos, y entonces, hermanos, con el tiempo fue adoptado en atribuirle que él era Satanás, el diablo. Pero en realidad Satanás no es ni colorado, no tiene cola, ni tiene cuernos, pero es un espíritu. Es un espíritu. ¿Y qué hace Satanás, hermanos? Una de las cosas que hace Satanás es que él contribuye a que la humanidad ande en delitos y pecado. Eso es lo que dice la palabra. En delitos y pecado, dice la Escritura. Hablando, hermanos, de lo que Satanás hereda, ¿cómo se llama? A la humanidad. ¿Por qué cree que hay guerras? ¿Por qué cree usted que hay divorcios? ¿Por qué cree usted que hay hijos que se levantan contra sus padres? ¿Por qué usted cree que hay problemas difíciles muchas veces en las relaciones y en los trabajos, hermano? Si no es porque muchas veces Satanás, al no haber Cristo en nuestras vidas, somos campo fértil para él sembrar cizaña y hacer que nos matemos, que nos odiemos y que el egoísmo y el orgullo prevalezca más en nuestras vidas. El apóstol Pablo decía: porque nosotros no ignoramos las estratagemas del maligno. ¿Y qué quiere hacer el maligno? Destruir todo lo que Dios ha diseñado para gloria y alabanza de su nombre. Entre ellos está el matrimonio, entre ellos está la educación de los hijos, que hemos sido creados a su imagen, pero Satanás lo que quiere es destruir e induce a que las personas cometan delitos y pecados. La palabra delitos en el griego, la palabra paraptoma, significa alguien que cae, alguien que se desliza, alguien que comete error, que tropieza, que se desvía. Es decir, que es una persona que se sale del camino correcto. Y eso es lo que hace el maligno, hermanos. Hacer de que tú tomes decisiones contrarias a la voluntad de Dios, desviándote del verdadero propósito que Dios tiene para con tu vida. Lo que el enemigo hace es que tú no hagas lo que verdaderamente debes de hacer, lo correcto, las decisiones correctas, sino que tú piensas que es correcto sin tomar en cuenta a Dios, tomas decisiones y con el correr del tiempo descubres que te equivocaste. Porque tú y yo estamos bajo una ley que se conoce, la ley de la siembra. Lo que tú siembras con el tiempo es lo que tú vas a cosechar. Tú siembras para la carne y de la carne vas a cosechar corrupción. Tú siembras del espíritu y del espíritu vas a cosechar, vas a cegar todo aquello que viene de la vida eterna, que viene de nuestro Dios. Pero el maligno nos hereda, hermanos. No, aquí defiendes y te vas a quedar así. ¿Y dónde está tu orgullo, pues? Eso es lo que te dice, hermano. No, aquí eso, olvídate. Eso de que te dieron en una mejilla y pon la otra. ¿Cuál otra? Cóbrate con una cuarta más. Eso es lo que el mundo te dice. Aquí mal por mal. Pero ¿y qué te dice el Señor? No pagues mal por mal. Vence con el bien el mal. Esa es la enseñanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué te ofrece el diablo? Placer unido con inmoralidad. Es lo que el maligno te ofrece. Disfrute,
pero siendo esclavo de los vicios. Disfrute siendo esclavo de las adicciones, de las drogas, del alcohol. Dice, dale, aquí nadie te mira. Disfruta. Tú eres libre y absoluto. Hermanos, el maligno está hoy más que nunca produciendo entretenimiento hasta que tu adrenalina y tus emociones lleguen al tope. ¿Sabes para qué? Para que no te emociones con nada de Dios. Imagínense, hermano, yo tener que competir con el partido que va a haber hoy. ¿Contra quién es el América? ¿Contra quién? Imagínense. ¿Qué tal si yo hago una reunión justo a esa hora? Me quedo yo solito cantándole al Señor. Porque este mundo se está especializando en entretenerte. ¿Y tú sabes qué significa la palabra en el original entretenimiento? Significa dormir la mente. Dormir la mente. Entretenimiento. No te edifica, sino que solamente te entretiene. No te renueva los pensamientos. Porque alguien dice, ¿y qué del culto? ¿Y qué de las reuniones cristianas? ¿No es eso un entretenimiento? No, esto es un renovar de pensamiento. Esto es un darle la gloria a aquel que nos creó y que la merece y que es digno. Y que venimos aquí con ese propósito. Alabar y glorificar a su nombre y que Dios vaya transformando nuestra vida. Que nos haga, hermano, personas al carácter de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la meta. Entonces, hermanos, pero ¿y cuál es la herencia de Dios? Pues, hermano, ya me lastimó mucho, ya me dijo mucho de mi papá y del otro diablo. Pero ¿y cuál es la herencia que Dios tiene para mí? Es la mejor. Regresemos a nuestro texto, si fueran tan amables, hermanos. Efesios, capítulo 1. En él asimismo, es decir, en él mismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Mis amados hermanos, en primer lugar, nosotros hemos sido bendecidos. Dios nos ha dado su herencia. ¿Cómo nos ha dado su herencia? Empezando porque dice que Dios nos ha dado toda la bendición que Él tiene para nosotros. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice, bendito, ponga atención, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no que nos va a bendecir, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que esto nos da a entender que la bendición en Dios ya nos ha sido dada y para el creyente es un hecho. Y para el que no es cristiano, para el que todavía no ha recibido esta herencia, se convierte en una promesa. Como quien dice, esto puedes tú recibir si realmente tú te arrepientes de tus pecados y reconoces a Jesucristo como tu único Salvador y te rindes a Él. Esta herencia que he dado a los cristianos para tu vida que aún no te entregas, para tu vida que sigues viviendo en tus delitos y pecados, pero que si te arrepientes, esto también es para ti. Es una promesa. Pablo, hermanos, versículos más adelante, como dije al principio, Pablo ora porque el creyente logre reconocer la herencia que ha recibido y que la logre ver y que al verla la aprecie y que al apreciarla entonces, hermano, glorifique y alabe a Dios y que pueda decir, grande herencia es la que me ha dejado mi Dios.
Pero entonces Pablo ora y dice, yo oro por ustedes. Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 16, más adelante, en el mismo texto, forma parte del contexto de la enseñanza de esta mañana. Vea lo que dice el versículo 16. No ceso, ¿qué dice Pablo? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros. ¿En qué? En mis oraciones. ¿Se da cuenta que esto era motivo de oración del apóstol Pablo? Era motivo porque decía, ustedes han recibido la herencia y viven como que si no la tuvieran. O si no, han recibido la herencia, pero la ignoran, no la conocen. Por eso oro, decía Pablo, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, este es el motivo de la oración de Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de ¿qué dice? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, es decir, de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y aquí viene, hermanos, y esa es por supuesto también mi oración en esta mañana. Esta es la razón de por qué oro, decía Pablo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria, aleluya, de su herencia en los santos. Que descubras que en ti hay una herencia que mi Padre os ha dejado. Por eso es que los ha bendecido en los lugares celestiales con la plenitud de toda la herencia. Ahora, ¿qué impide que el creyente aprecie la herencia que se le ha dado? ¿Qué impide, hermanos? ¿Por qué es que yo no logro apreciar la herencia que Dios me ha dado? Rápidamente, número 1, la falta de un mayor conocimiento de la herencia divina. Número 2, una vida ocupada en sí mismo, una vida ocupada en satisfacerse a sí mismo. Número 3, vidas que son ajenas a Dios y no valorizan lo que han recibido. Número 4, vidas que pasan tan ocupadas en las cosas de Dios, pero no en Dios mismo. Tú puedes estar en la alabanza, cantar una alabanza preciosa, pero tu corazón no está ahí. Tú puedes estar predicando, pero realmente tu corazón no está encendido por el Señor. Sabes cómo estructurar un bosquejo. Sabes cómo tú consultar los puntos principales. Te puedes ir a los comentarios y puedes enriquecer. Y a la hora de exponer, sí, se nota que sabes. Sí, se nota que conoces. Pero no se te ve la realidad de Cristo en tu vida. Gracias por el mensaje. Gracias por la enseñanza. Pero no hay impartición de la vida de Cristo. Eso le dijeron a Spurgeon. Pastor Spurgeon. No, perdón, Moody. Hermano Moody, estamos orando por usted. Un gran predicador, hermanos. Y viene el hermano muy agradecido a las dos hermanitas que se le acercaron y le dijeron: muchas gracias, hermana, por estar orando por mí. ¿Y por qué oran por mí? Para que usted sea lleno del Espíritu Santo. ¡Oh! Gran ofensa para ese predicador, hermano. ¿Cómo que me están acaso están diciendo que yo no tengo el Espíritu Santo? Quizás lo tiene, le dice, pero no se le nota. ¿Cómo la ve? No se le nota. Entonces, ¿qué sucedió? Se fue todo contrariado a su casa y dice: estas mujeres
tontas, que no saben lo que dicen, son ignorantes de la teología. ¿Cómo que yo no voy a tener el Espíritu Santo? Sí, pero no se le nota. Entonces, hermano, comenzó y se puso de rodillas ese gran hombre. Era un poco gordito el hermano Moody, alto, como de 1,90 de estatura. Se comenzó a poner de rodillas y dijo: Señor, ¿será cierto que a mí me hace falta más de lo que yo ya tengo? Y si a mí me hace falta, Señor, entonces dame más de tu Espíritu Santo. Si esto si es cierto, entonces dame más de la vida del Espíritu Santo. Y comenzó a orar y no pasaba nada. En una tarde casi noche, él venía caminando en esa calle que dice, ahí está el testimonio, hermano, ahí está en su biografía. Venía caminando en una calle empedrada y de repente, de una manera soberana, comienza su corazón a experimentar una presencia de Dios, una llenura de Dios que decía: ¿y qué es esto que me está pasando? ¿Qué es esto que me está sucediendo? Y un gran deseo de doblar sus rodillas y de orar, pero le daba pena hacerlo ahí en la calle. Que entonces, hermanos, unas cuadras más adelante estaba la casa de un amigo y le fue a tocar la puerta y le dice: ¿me podrías prestar un lugar donde yo pueda orar? ¿Cómo no pasa? Y entró, hermanos, y comenzó a orar y se puso de rodillas y comenzó a experimentar una presencia fuerte y poderosa en la vida de él. Que él describe aquel momento como momento de Dios, como momento celestial, como haber sido arrebatado. Y hay un momento en que dice que era tan fuerte aquello que tuvo que decirle a Dios: Señor, detente, párate, porque si no me muero. Hermano, no son palabras mías, lea la biografía de él y usted sabe quién era el doctor Moody, hermano. Fundador de una de las universidades, un hombre de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Aquellas hermanitas nunca más regresaron a decirle. No se le nota. Porque, hermanos, su vida estaba llena de la presencia de nuestro amado Señor. ¿Cuál es la herencia que Dios nos ha dado? Le voy a decir rápidamente por el tiempo que se ha cortado. Número 1, haber sido predestinados y escogidos en Cristo. ¡Qué gran herencia, mis hermanos! Escogidos en Cristo nuestro Señor. Vea lo que dice Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿cómo? Predestinados conforme a su voluntad, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¡Qué gran herencia! Versículo 4, mire cómo reafirma esa herencia. Según nos escogió. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo fue ese escogimiento? Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos apartados para Él, para que fuésemos santos. La palabra santo en el original significa algo que ha sido apartado. Y tú y yo, hermanos, si hemos creído en Cristo, hemos sido santos, apartados para Dios. Y para que vivamos delante de Él, sin mancha delante de Él. ¿Y cómo es eso posible? A través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos decir que somos sin mancha por nosotros mismos, no podemos. Todos somos pecadores y de los pecadores el número 1 es el que está aquí al frente. Todos somos pecadores, hermano. Entonces, ¿cómo nos podemos presentar sin mancha delante de Él? Solo por medio del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Número 2, otra herencia. Nos ha dado la salvación y la vida eterna a través de Cristo y de la palabra del Evangelio. Aquí mismo, en el texto que estamos, Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
¿Qué dice allí, hermanos? El evangelio. El evangelio de nuestra salvación. ¿Salvación de qué? De la condenación eterna. ¿Salvación de qué? Del infierno del cual Cristo nuestro Señor habló. Yo no creo en el infierno. Aquí está el infierno. Díselo a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos describe lo que hay en el infierno. Pero Cristo, hermanos, vino para salvarnos de la condenación y de la condenación del infierno, dándonos la salvación. ¿Cuántos están contentos con esa herencia, hermanos? Yo estoy muy agradecido, porque yo he sido un hombre malvado, hermanos. Don Toñito, pero tan buena gente que se mira Don Toñito. Sí, pero si ustedes abrieran esta caja, pregunta, seamos honestos, ¿cuántos de los que estamos aquí somos mal pensados? Hay algunos que no van a decir cómo lo han logrado, ¿verdad? Todos somos mal pensados, hermano. Y por eso necesitamos que el Señor nos ayude. Tercera herencia. Nos ha perdonado todos nuestros pecados. ¡Aleluya! ¿No están contentos con eso, hermanos? Que no debo, porque la cuenta Tetelestai ha sido pagada. Efesios 1:7. Aquí mismo, hermano, no estoy yéndome del contexto, estoy en el mismo texto. En quien tenemos, ¿qué dice? Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué otra herencia hemos recibido de parte de Dios? El que seamos reconocidos y llamados sus hijos. No del diablo, no del mundo, hijos de Dios. Que Dios puede decir de ti: tú eres mi hijo. O que diga de ti: tú eres mi hija y te amo. Yo brinco, hermanos. Y cuando me acuerdo el día que yo oí eso, no dejo de quebrantarme. Yo me sentía pecador, hermano, y soy pecador. Pero allá en el año de 1982, creo que fue terminando el año, como para esta fecha, en diciembre, me sentía tan pecador, queriendo amar al Señor y dándome cuenta que como que no podía. Y puesto de rodillas, hermano, así enfrente de una ventana solaire, yo miraba hacia el cielo, puesto de rodillas, y le digo yo: Señor, ¿por qué soy yo así? Siento, Señor, como que no fuera tu hijo. Hermanos, y estas palabras que le voy a compartir me han sostenido hasta el día de hoy. Porque yo oí dentro de mi corazón como una voz que me decía: cállate la boca, porque tú eres mi hijo. Hermanos, haber oído eso, yo lloré. Porque no solamente lo que yo oí, sino que la palabra de Dios me da testimonio. Por cuanto que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y lo hemos reconocido a Él como nuestro Salvador, Él nos ha hecho sus hijos. Y esa palabra me ha sostenido por años. Cállate la boca, tú eres mi hijo. Gálatas capítulo 4. Dice: así que ya no eres. ¿Está allí conmigo, hermanos?
Versículo 7, perdón. Estamos terminando. 1 hora más y nos vamos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si también eres mi hijo, entonces también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Eso mismo dice Primera de Juan, el evangelista Juan, en el capítulo 3 y versículo 1. Dice, hermanos, están allí conmigo, espero. Maneje su Biblia rápido, antes que mi hermana Tania sea más rápida que ella. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que a partir de ahora, que eres un hijo de Dios, que eres creyente en Cristo, para que seamos llamados hijos de Dios. Por supuesto que el mundo no nos conoce, nos dice que estamos locos. Pero ¿sabe cuál es el problema del mundo? Que ellos tienen otro heredero. Herederos que no conocen quién es Dios. Rápidamente, ¿qué otra herencia? Pertenecer a Dios, hermanos. Ser pertenencia de Dios. Regresemos por favor a Efesios, del texto de donde hemos salido. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, dice, habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué, hermano? Sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Tú le perteneces a Dios. Tú no eres huérfano ni huérfana. Tienes un Padre que está por ti y para ti. Dios te sella. ¿Y cómo es eso? Hermanos, que cuando dice que Dios nos ha sellado, tener un sello significa que le pertenecemos al Señor. Y que nadie tiene derecho a ponernos la mano encima a menos que Él lo permita con algún propósito que el Señor va a mostrar más adelante. Pero que tú le perteneces al Señor. Dice que el día que creíste en el Evangelio, ese día el Señor te selló. Y fuiste considerado como pertenencia. ¿Qué otra herencia? El cielo, hermanos. Tú aquí estás de pasajero, ¿no? ¿No lo has notado? Mírate todos los días en el espejo y date cuenta que vas de paso. Qué bonito era el bucle que yo tenía de Elvis Presley hace años, hermano. O el de John Travolta. Cada vez que me veo al espejo digo yo, ¿y dónde está? ¿Sabe qué nos demuestra eso? Que tú eres pasajero aquí en este mundo. Tú eres un alma que tiene un cuerpo y esa alma es eterna. Y un día esa alma irá al cielo o a un lugar que no es el cielo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero los que han creído en Cristo, ellos han heredado como promesa el cielo y todo lo que en él hay. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. ¿De qué tipo, hermanos? Porque las herencias de aquí se acaban. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pero Pedro, dímenos, ¿a dónde está esa herencia? Está reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuántos están contentos de eso, hermanos? Nuestro amado Señor Jesucristo dijo: no se desalienten.
No pierdan ningún desánimo. He aquí que yo voy delante de vosotros a prepararos morada, para que donde yo esté, también vosotros estéis. ¿Qué otra herencia nos ha dejado el Señor? Que un día, hermanos, hemos de reinar al lado de Jesucristo. ¿Cómo será eso? Es un misterio para mí. Dice Apocalipsis 1:6 que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y en otro pasaje dice que reinaremos juntamente con Cristo. Tengo mucho que decir, pero poco tiempo, hermanos. Número 8. ¿Qué otra herencia tenemos de parte de Dios? Que siendo herederos de Dios, nos ha prometido ayudarnos en todos los momentos de nuestras preocupaciones y aflicciones. El Señor nos ha prometido: he aquí, y yo estoy con vosotros todos los días de tu vida, por los siglos de los siglos. Hermanos, Dios se compromete como una herencia que nos ha dejado. No te voy a dejar en tus momentos de debilidad, en tus momentos de frustración, en tus momentos de pocas fuerzas. Yo estaré contigo. Filipenses capítulo 4 versículo 19. ¿Qué decía Pablo en medio de sus preocupaciones, de sus aflicciones? Aleluya. Pablo había experimentado la ayuda de Dios en medio de los problemas, de sus dificultades, pero él tenía una gran herencia, la ayuda de Dios para con él. Mi Dios, pues, decía Pablo como un testimonio, mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos falta, todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos amados, hay mucho más herencias, pero no me alcanza el tiempo. Sin embargo, no puedo terminar esta ministración sin hablarles de la más grande herencia. Mucho más grande que todas estas. Dios nos ha enriquecido abundantemente. Más de lo que acabamos de ver, hermanos. Sin embargo, quiero hablarles de esta mayor herencia, mayor riqueza. Lo único que hay un problema, que se requiere de la gracia y de la misericordia de Dios para yo poderla ver, contemplar y decir verdaderamente: esta es la mayor herencia que me ha tocado. Pero esta herencia es como el tesoro que está escondido, hermanos. Es un tesoro que está escondido, pero que es nuestra herencia, y es la más grande de todas. ¿La queremos recibir, hermanos? Efesios capítulo 1 versículo 18. Esta era la oración de Pablo: oro para la iglesia de Éfesos. El tesoro está allí, pero algunos de ustedes no lo están apreciando, o no lo están viendo, o no lo conocen, o están ocupados en otras cosas, o están valorizando otras cosas. Pero ese tesoro está allí, esa herencia está allí. Versículo 18. Oro, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia que está y mora en los santos. Pablo, ¿cuál es esa herencia de la que tú hablas? Amados hermanos, la mayor herencia que Dios te ha dejado a ti es nuestro amado Señor Jesucristo.
Él es tu herencia. Cristo es mayor que el cielo. Cristo es mayor que cualquier cosa que está en el cielo. Cristo es mayor que cualquier riqueza de este mundo, hermanos. Y la mayor herencia que Dios te ha dejado es Él mismo, es Cristo nuestro Señor. Él es la herencia que Dios te ha dejado. Vea lo que dice aquí en el versículo 7, Efesios, disculpen. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y para mostrar en este tiempo, en el siglo venidero, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Pero ¿cómo? ¿En quién? En la persona de Cristo. Hermanos amados, esto concuerda con las palabras que Pablo le dijo a la iglesia de los Colosenses. Capítulo 1, versículo 27 de ese libro. Se dice que Efesios y Colosenses como que si fueran una calca, como que si fueran casi el mismo libro, es casi la misma enseñanza. Y Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 27. ¿Dónde está esa riqueza? ¿Quién es esa riqueza? Quienes Dios quiso dar a conocer, está hablando de la revelación y de la iluminación de esa riqueza. Quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál misterio? La herencia que está escondida. Pero ¿quién es esa herencia? Que es Cristo. Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. ¿Sabes cuál es la más grande herencia que tú puedes tener? La vida de Cristo. Que tú la puedas contemplar, que tú la puedas apreciar. ¿Por qué siendo cristiano no aprecias a Cristo? Porque estoy sirviendo. Estoy ocupado, estoy en la alabanza, estoy haciendo un montón de cosas, presidiendo, predicando. Pero yo deseo que apartes un tiempo para mí, dice el Señor. Detén tu servicio. Gracias por servir. Gracias por alabar. Gracias por presidir. Gracias por predicar. Lo que más deseo es que pases tiempo con lo que más debes de apreciar, y es a Jesucristo. Él es la gran herencia, hermanos. ¿Estás desheredado? ¿Nadie te ha heredado? Tienes la oportunidad de tener la más grande herencia, la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo termino. Salmo 16, 5 y 6. Jehová es la porción. ¿Qué más herencia quieres, hermano? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Oh sí, Señor. Y es hermosa. ¿Puedes tú decir lo mismo? Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Mi Señor es mi herencia y me deleito en esa herencia. Pongámonos de pie, por favor. Que esta mañana, hermanos, los que aún no se han acercado a Cristo,
tú tienes la oportunidad de decirle a Dios: dame esa herencia, Señor. Por lo menos ayúdame a conocerla. Sé que esa herencia va a traer cambios a mi vida. Sé que esa herencia va a transformar mi manera de ser. Mi familia, los más cercanos, mis compañeros de trabajo, se quejan de cómo yo me conduzco. Hay momentos en que ni yo mismo me aguanto. Esas son las palabras de alguien que no conoce la herencia de Dios. Pero esta mañana tú tienes la oportunidad. Pero quiero decirle a la iglesia también, hermanos, a los que decimos que somos creyentes, podemos ser cristianos sin Cristo, ¿sabía usted? ¿Cómo es eso posible? Bueno, llamarme cristiano de nombre, pero podemos ser como aquella iglesia. Llevas el nombre de que eres salvo, pero en realidad estás perdido. Llevas el nombre de ser cristiano, pero en realidad estás lejos de Cristo. Tus intereses son otra cosa, no es el Señor. Pero esta mañana, hermanos, tenemos la oportunidad de decirle a Dios: precioso Señor, perdóname porque mis ojos están cerrados y no estoy valorizando a Cristo como Él merece ser valorizado. No le estoy dando el aprecio ni el interés. Soy un cristiano religioso que va a la iglesia, pero que realmente su corazón, Señor, no está en tu Hijo. Pero esta mañana yo te pido que me renueves. Renueva, haz que mis ojos sean abiertos y pueda ver el regalo precioso y la herencia que tú me has dejado. Que yo pueda decir, como dijo el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos? Si no solamente a ti, Señor. Y fuera de ti no quiero otra cosa más que solamente la herencia que me ha tocado. Y yo quiero esa herencia. Deseo esa herencia. Señor, abre mis ojos para ver la herencia que me ha tocado. Padre amado, en el nombre de Jesús, henos aquí, Señor, reconociendo que las cosas de este mundo nos impide, que los afanes de nuestra vida nos impide, que nuestros intereses egoístas, pensamientos preconcebidos, pero que están llenos de egoísmo, de orgullo, nos permite, Señor, que no veamos el tesoro más grande que tú nos has dejado. Yo quiero pedirte, Señor, de manera personal, Padre, perdón, Señor. Pero te ruego que abras mis ojos, así como le fueron abiertos, Señor, a aquel siervo de aquel profeta que no lograba ver, Señor, cuántos ángeles estaban a su favor, porque estaba ciego. Mi Dios amado, que no haya nada ni nadie de más valor que la herencia que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos escogiste. Gracias, Señor, porque en tu Hijo, Señor, nuestras vidas han sido bendecidas. Gracias por todas las bendiciones, pero lo que más anhelamos es que deseemos a tu Hijo Jesucristo como la más grande herencia que tú nos has dejado, Señor.